Francesc Miralles, motivador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Esta pregunta no es una formalidad hoy, el cómo estás, porque como vamos a hablar de que las emociones se contagian, se contagian, ¿no? Esto yo creo que lo tenemos claro todos. No sé si lo tenemos tan claro cuando somos nosotros los que podemos contagiar al resto, pero que lo que hacen los demás, lo que sienten, que eso acabe influyéndonos, eso es evidente. Sí, exacto. Yo los primeros artículos y libros que leí sobre el contagio emocional fueron del buen amigo Ferran Ramón Cortés, que se hizo muy conocido con un ensayo que es La Isla o Cinco Faros, que iba de comunicación, pero luego entre los temas que él tocó fue de qué manera las personas, el tono emocional de las personas que tenemos cerca acaba influyendo en el nuestro. Del mismo modo que si hay alguien que tiene gripe o COVID, pues hay muchas posibilidades de que si estamos muy cerca y pasamos mucho tiempo en esa persona, lo acabamos teniendo. Entonces él habla, por ejemplo, ¿no?, de que cuando alguien entra muy irritado en un espacio y pasamos un tiempo con esa persona, también nosotros nos sentimos irritables, más dados a la brega, etcétera. Y del mismo modo, el contacto con una persona especialmente alegre, optimista, que te hace reír, pues nos da ese mismo tono vital. Por lo tanto, esto es el contagio emocional y todo el mundo, los que nos están oyendo, pues lo han experimentado, ¿no? Es Claro. muy distinto cómo se te queda el cuerpo cuando estás con alguien que se queja todo el tiempo, que critica a todo el mundo y que acabas como si te hubieran pegado una paliza emocional, que cuando podemos gozar de la compañía de alguien positivo que te anima en tus proyectos, que te empodera o como mínimo te hace reír y cuenta cosas divertidas, ¿no? Eso sería hasta aquí el contagio emocional. Y hay una costumbre en Japón que me explicó Héctor, que a mí me asombró en todo esto, porque aquí, yo diría en los países mediterráneos, en España y en Occidente en general, nadie te pide permiso para explicarte un problema, sino tú simplemente quedas con un amigo y quedas con un compañero. Y a veces sin ser amigo ni compañero. Te lo sueltan. Te sueltan el drama, ¿no? Lo que decía una amiga mía que era receptora de mucho de esto, ¿no? Revele su rollo aquí, ¿no? Póntelo en la camiseta, una leyenda. Sí, exacto. Revele su rollo aquí, como cuando existía la película para hacer películas. Claro, en Japón, ¿no? Eso es impensable, ¿no? Eso es una falta de respeto, de educación. Exacto. Héctor me dijo que cuando un amigo japonés está pasando por un mal momento, por una depresión, se quiere separar, está muy enfadado con su jefe, primero te pide permiso para explicarte algo que puede ser desagradable. Dice, oye, ¿te importa que te explique algo triste? Entonces la otra persona decide si quiere o no ese contagio emocional. Entonces te puede decir, mira, explícame el otro día porque yo también estoy desanimado. O no, hoy me siento fuerte, adelante, cuéntame. Entonces en Japón... Es decir, hay que darle un titular, hay que hacerle un poquito de spoiler, ¿no? El tráiler de la película que le vas a contar. Exacto. Vale. Hay que hacer el tráiler y así consultamos con la persona si quiere ser si quiere hacer de público de ese tipo de material que tenemos, ¿no? Entonces, sí, perdona. No, sí, es así. Y entonces esto también es una muestra de respeto, pero también es una muestra de conciencia de que aquello que nosotros vamos a explicar o compartir o ese estado emocional va a acabar afectando a los demás y que va a mejorar o empeorar el día de otro. Esto es algo que al menos aquí en nuestra cultura no tenemos muy en cuenta, ¿no? No tenemos muy en cuenta el hecho de que nuestro estado de ánimo también puede contagiar al resto, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado tenemos lo que sería el contagio emocional, pero luego también hay el contagio cultural, porque no todo lo que son interacciones tiene que ver con personas. También a veces es una interacción con un autor que quizás ha muerto hace 100 años o con alguien que filmó una película hace 50. Yo me acuerdo de, siendo muy pequeño, que mi padre me llevaba al fin de semana a los cines de arte y ensayo a ver El Séptimo Sello y yo me quedaba totalmente aterrado al ver a la muerte jugando al ajedrez con el caballero, esas filas de apestados que iban por ahí. Entonces me doy cuenta que también el tono vital de una vida depende de los libros que has leído, del tipo de música que has escuchado, de las películas que has visto. Entonces, o sea que todo eso puede marcar tu personalidad. Totalmente. Entonces las personas que tienden a buscar contenidos oscuros confirman su estado de ánimo, que puede tener también esa oscuridad. Entonces la cosa sería que fue primero el huevo o la gallina. Esta persona está triste, es melancólica,
porque todo lo que lee y ve y escucha tiene ese tono, o es al revés, ¿no? Porque consume estos productos, pues acaba teniendo el contagio emocional y tiene ese tono vital. Ya, oye, ¿y es una sensación o es posible que siempre lo triste, lo violento, lo negativo, parece que pertenezca más al entorno, al mundo de la literatura, del cine de autor, por encima de la alegría, el buen rollo, el desenfado, incluso a veces hasta la frivolidad, que esto se relaciona más con con la cultura de gran consumo, ¿no? Con el mainstream. Sí, la verdad, y lo mismo sucede en las noticias. O sea, todos los que estamos en contacto con el periodismo, un comentario que nos harán muchas veces es que solo se cuentan las malas noticias. Es rarísimo que uno lea un periódico o que escuche un noticiero y que te digan algo agradable que ha hecho alguien, cosa que sucede todo el tiempo, por otro lado, ¿no? Y eso en psicología está más que estudiado y es lo que se llama el sesgo negativo. Como originalmente los seres humanos, cuando eran cazadores-recolectores, las informaciones negativas, amenazadoras, catastrofistas, servían para sobrevivir mucho mejor que las noticias agradables, pues cualquier impacto negativo es mucho más permanente que cualquier cosa agradable. Y eso se traslada también no solo a las noticias, sino a los libros, a las novelas, a las películas. Entonces, yo mismo que doy clases de escritura a veces, una de las primeras lecciones que damos a los novelistas es que sin conflicto no hay novela. Claro. Entonces, en una novela hay que poner en el centro a alguien que está luchando desesperadamente por revertir una situación adversa. Ya por definición la novela es así. Oye, te preguntaba por todo esto porque vi anoche, antes de acostarme, un artículo tuyo en tu web, francesmiralles.com, lleva por título El Mexperimento, y va de todo esto. Me gustaría que fueras tú quien contara, claro, el experimento este que has llevado durante 4 días, ¿no? Sí, es un experimento que va a provocar mucha hilaridad hacia mí, especialmente por parte de mis compañeros de filología o periodistas incluso. Pero también te querría decir de dónde vengo yo. Claro, yo como estudiante de filología alemana, pues yo me crecí leyendo Nietzsche, leyendo Kafka. De hecho, Kafka es mi especialidad cuando estudié los semestres en Alemania. Y vengo también del entorno musical de los góticos y los siniestros y los afterpunk, y todas las canciones que yo escuchaba iban de la noche, la soledad, la muerte y todo esto. Y súmale pues la formación filmográfica de mi padre viendo Bergman y similares, ¿no? Ahora te voy a poner otra camiseta. Soy una fiesta, pone. Exacto. O sea, básicamente he visto, he leído y escuchado cosas que no eran la alegría de la huerta. Ya, no precisamente. Y tenía mucha reticencia contra las comedias románticas. Reconozco que nunca las había visto, no conozco casi ninguna, y un día así, tratando de relajarnos con mi pareja, me dijo, oye, vamos a ver Love Actually. Yo no la había visto. La vi, bueno, y luego vimos también Notting Hill. Entonces yo pensé, bueno, esto es muy diferente de lo que yo estoy viendo normalmente. Te subió el azúcar esos días. Subió el azúcar, exacto. Vale. Y había, de todas estas películas de los 80 y 90 que se han hecho clásicas, había una que yo siempre quise ver, que es Cuando Harry encontró a Sally. Claro, por supuesto. Porque yo tenía una amiga y amor platónico, que era mi mejor amiga, que cuando yo tenía 21 años, que es cuando se estrenó esta película, que yo no la había visto, allí donde íbamos nos decían, vosotros sois como Harry y Sally. Anda. Y siempre nos lo decían, pero yo no la había visto. Oye, entonces... pero te imitaba lo del orgasmo también en mitad del restaurante? ¿Eso? No, el orgasmo no lo hizo en el restaurante, pero sí que es cierto que durante 3 o 4 años aparecíamos por todos sitios como si fuéramos pareja, pero no éramos pareja. Éramos amigos, confidentes, y un poco lo que se ve en la película. Entonces la vi, me encantó. Como dice un amigo mío, Cuando Harry encontró a Sally es una película de Woody Allen que termina bien. Sí, está muy bien visto. Entonces, ahí empieza el Mexperimento, que dije, bueno, ¿qué pasaría, ya que me he visto 2 comedias románticas británicas, más esta película de Meg Ryan, que es una comedia, si 2 noches más veo otras 2? Entonces vi que la misma guionista y a veces directora, Nora Ephron, tenía otras 2 con esta misma actriz, ¿no? Con Meg Ryan. Entonces vi pues Sleepless in Seattle, que se llama en castellano Algo para recordar, y en Sudamérica se llamó Sintonía de amor, y Tienes un email, que está basada en una obra de teatro húngara de los años 30. Entonces,
aquí empecé a evaluarme psicológicamente qué cambios había respecto a ser lector de Houellebecq, ir a ver películas de Ari Aster como Bo tiene miedo, que la acaban de estrenar y que es terrible lo que pasa en esa película, o ver comedias románticas de Meg Ryan. Aquí empezó el Me Experimento. ¿Y qué pasó en tu interior? Que dormía mucho mejor. El único efecto secundario fue que Meg Ryan y sus amigos aparecían en algunos sueños. No está mal, no está mal. Exacto. Por la mañana me despertaba de mucho mejor humor, estaba más optimista, estaba más ligero, me tomaba la vida más a risa y realmente el tono vital era totalmente distinto que cuando consumía las cosas que por procedencia cultural o académica o lo que sea suelen formar parte de mi vida. Entonces fue muy interesante ver de qué manera lo que intelectualmente damos de nutrición a nuestro cerebro, cómo influye en el estado de ánimo, incluso en la visión de la vida. Sí, sí, sí. Oye, pues ahora me sabe fatal haberte sacado de la cama a esta hora de la madrugada, porque por si te está esperando Meg Ryan, ahí en sueños. No sé si me espera Meg Ryan, pero aquí la pregunta a la que yo he llegado al final es ¿por qué en la literatura, en el cine, impera, hay, por ejemplo, muchas más películas de violencia que comedias, ¿no? Porque hay tantas historias tristes y tan pocas historias que permitan sonreír. Entonces, ahí lo lanzo y lo dejo en manos de los oyentes por si alguien quiere escribir una novela o el guión de una película y darnos más perlas, como por ejemplo, yendo a los años 60, El apartamento de Billy Wilder, donde se denunciaba una situación que era los abusos de poder dentro de una empresa, pero se hacía a través del humor. Y yo lo encuentro a faltar en nuestra cultura de hoy en día. Tú sabrás también como autor que eso es dificilísimo y no está al alcance de mucha gente, ¿no? Quiero decir, el toque de genialidad para, a través del humor, reconducir una denuncia así y hacerlo de forma tan brillante como en El apartamento. Pues yo invito a todos los que nos estén escuchando que recuperen estas películas, que recuperen estos libros, que vuelvan a leer el diario de Bridget Jones, si hace falta, y que a la hora de compartir cosas o reunirse con amigos y familiares, pues volvamos a ver esas comedias, esas películas que a veces tienen guiones muy inteligentes y que te hacen sonreír y te hacen reír, y que luego al final eso va a redundar en un mejor estado de ánimo de todos. Y que no las menospreciemos, con esa superioridad moral a veces que se arroja. Las hay realmente muy buenas. Yo el otro día, viendo las 3 horas de Bo tiene miedo, pensé, he tirado 3 horas de mi vida y 10 euros. Y cada vez que veo películas de Billy Wilder o de otros que son muy interesantes, me siento mucho mejor. Claro, no tienes esa sensación, desde luego. Francesc Miralles, ha sido muy interesante. Tendremos que seguir hablando sobre por qué incidimos tanto en la tristeza, en lo malo, en lo perverso, sobre todo como productos de consumo cultural. Sí, y sobre todo cuando no hay ningún oso que nos está persiguiendo, ni hay un asesino a sueldo siguiéndonos los talones. O sea que realmente no tiene sentido. Bueno, habla por ti, Francesc Miralles, un abrazo muy fuerte. Buenos días. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias.